Bien, igual lo estamos grabando y si Rafael, pues de lo que se haya perdido, pues lo va a poder ver en línea. Bien, eso ya queda claro, ya hablamos del agua embotellada, ya saben ustedes que el proceso de potabilización en realidad sí debe ser bien exigente porque de ese proceso de potabilización, digamos que puede depender la salud o no de las personas. Esperando y deje de jugar también con los fondos de pantalla. Deje de jugar con los fondos de pantalla. Colocó la bandera de... Perdón. Venezuela. Dale, chamo. Chamo, la ropa. Dale, chamo. Póngala de Colombia. comandante. ¿Quién fue el que lo recibió? Ya les voy a callar a todos nuevamente, porque están muy habladores. Bien, entonces pónganle cuidado. El día de hoy precisamente vamos a seguir con este tema del agua y vamos a entender a qué le apunta el proceso de potabilización, cuáles son las características tanto físico-químicas como microbiológicas que debería tener un agua, que es apta para el consumo humano y para los diferentes usos humanos. Recuerden ustedes que el agua no solamente la utilizamos para tomar, el agua se usa en la agricultura, se usa para cocinar los demás alimentos, se usa en la industria, ¿listo? Y esa agua también tiene que tener cierta calidad, es decir, usted no puede, por ejemplo, si tiene una finca de hortalizas, digamos que tiene lechuga, usted no puede utilizar cualquier tipo de agua para regar esas hortalizas, porque seguramente de los contaminantes que haya en el agua, pues unos van a quedar ahí prendidos sobre la lechuga y después nos comemos esa lechuga y pues ahí nos enfermamos, da igual. Entonces, por eso necesita ser regulado y de hecho ya está siendo regulado en el país. Existe normativa que regula los usos del agua. Bien. También la única tarea que les voy a dejar es que revisen un documento. Yo no sé si cuál fue la tarea. ¿Qué más tarea les dejé la vez pasada? Lo de TAP. Solo el ensayo. Fue el TAP, El foro. La música, la canción. El foro. por la canción de mi agüita amarilla. Sí, Y esas dos cosas, ¿no? Listo. Sí, Entonces, señor. el día de hoy la tarea va a ser muy fácil. Es buscar un documento que les habla un poco del panorama del estado del agua en Colombia. Pero yo ahorita les voy a mostrar qué libro es. Vamos primero a revisar el tema de la clase de hoy. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si funciona. Listo, entonces, el título de la clase de hoy es el agua y sus propiedades. ¿Listo? O sus características, como ustedes lo quieran ver. Bien, entonces les voy a compartir aquí la pantalla rápidamente. Listo, ahí está. Por favor, cierren los micrófonos. Porque creo que pasó una moto por ahí. Aunque no deberían estar pasando motos, pasó. Bien, entonces, para empezar con este tema del agua y sus propiedades, lo primero que tengo que decirles es que el agua es la molécula más abundante en todos los medios orgánicos. Es decir, que en nuestro cuerpo, el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. De ahí lo vital que es ese suministro de agua y que siempre tengamos acceso a una cantidad necesaria de agua y aparte pues que sea de buena calidad. ¿Sí están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Listo. Entonces, por eso es importante que sepan que cualquier medio orgánico, incluido nosotros, estamos hechos el 70% del agua. Nosotros somos 70% agua. Y además de esto, el agua tiene una condición muy importante. Y es que el agua es, de la presentación de la vez pasada hasta donde habíamos quedado, ¿se acuerdan? No miramos presentación, profe. ¿No? Sobre el agua, ¿no? No, entonces me adelanté, porque primero tenemos que hablar de esta presentación de aquí. El agua, usos y contaminación. No, vamos a hablar primero de la otra. Primero, no, dejemos la que ya teníamos y luego les hablo de esta. Esta. Listo, bien. Además de eso, para seguir hablando del agua, la importancia del agua en los seres vivos. ¿Listo? El agua, como ustedes saben, aparte de que es 70% de cualquier componente orgánico, de cualquier ser vivo como somos nosotros, el agua, 2/3 de la célula están compuestos por agua y 1/3 en el medio extracelular.
es el medio de disolución y medio donde se dan los procesos químicos. ¿Qué quiere decir esta parte? La mayoría de los compuestos que existen en la Tierra, el agua los puede disolver. Es decir, es por eso que el agua la llaman el solvente universal. Ustedes pueden disolver en el agua la mayoría de los compuestos que existen en el medio. Y sobre el agua es que se dan la mayoría de los procesos químicos, tanto de oxidación como de reducción, como cualquier transformación de los compuestos se da sobre el agua. Y por último, la importancia del agua en los seres vivos es que es el medio vital tanto de organismos unicelulares como acuáticos. Bien. Todos saben muy bien que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno mediante unos enlaces covalentes. Una de las cosas más importantes es que esos enlaces covalentes son muy difíciles de romper. O sea, es decir, esas moléculas del agua tienen enlaces que son bastante fuertes y que son dipolares. Y como ustedes lo pueden ver en la imagen, esas moléculas del agua o ese hidrógeno que se une a esos oxígenos forman cada una de estos enlaces forman un ángulo de 104.5 grados. Esa es como el ángulo que se forma entre los enlaces de oxígeno y de hidrógeno en la molécula de agua. Bien. Profe, ¿y en qué influencia tiene el ángulo de eso? ¿O nada? Lo que pasa es que cualquier compuesto químico, cuando los átomos se entrelazan entre sí, los átomos siempre se entrelazan y forman ángulos diferentes, ¿listo? Una de las características que tiene el entrelazarse en las moléculas de agua es que los ángulos que se forman cuando se unen estas 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno son de 104.5 grados. Eso pasa para todas las moléculas de agua. Entonces, la unión de varios elementos siempre van a dar ángulos diferentes, ¿o cómo? Sí, o sea, cada compuesto, por ejemplo, imagínese usted, no sé, el metano, que son 4 de hidrógeno y 1 de carbono. La configuración de esos carbonos, de esos hidrógenos alrededor del carbono también tiene unos ángulos en específico, ¿listo? Entonces, pues digamos que eso es algo que caracteriza cada compuesto químico. Listo, bro. El agua es dipolar. El oxígeno está cargado negativamente y el hidrógeno positivamente. ¿Qué quiere ser dipolar? Es como cuando ustedes le dicen a una vieja o las viejas le dicen al man, ay, no, es que usted es muy bipolar, ¿no? Entonces, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo soy bipolar? Pues sí, es que en un momento está contenta y luego ya... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que es cambiante? ¿O cómo? No. Póngale cuidado. No, me refiero a eso. Sí. O sea, cuando le dicen que es bipolar, o sea, que está en un momento contento y al otro momento no le ha pasado nada y ya está regañándolo a uno. O ya está brava, o ya está llorando. ¿Sí me entiende? Es bipolar porque tiene como un estado de ánimo cada vez. La molécula se pone brava. Entonces, la molécula en algún momento está negativa y en algún momento está positiva. O sea, en algún momento está brava. Tiene ambas cosas. Tiene unos iones que son positivos. Pero, bro, tiene unos iones que son positivos. ¿Cuáles son los iones positivos? Los hidrógenos. Y tiene unos iones que son negativos, que es el oxígeno en este caso. ¿Listo? Pero, profe, ¿él cambia, o sea, positivo o negativo por influencia de algo o solamente porque sí? No. Los hidrógenos siempre están cargados positivamente y los oxígenos negativamente. Entonces ahí tiene ambas cargas, positivas y negativas. Eso la hace dipolar. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense en esto de aquí. Aquí esta molécula grandota, la azul, es el oxígeno. Y las 2 chiquiticas son los hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Los hidrógenos cada hidrógeno tiene una carga positiva. ¿Listo? Este hidrógeno de aquí tiene una carga positiva y este tiene otra carga positiva. Es decir, que todas las moléculas de agua tienen 2 cargas positivas, una por cada hidrógeno. Y tienen 2 cargas negativas. ¿Cuáles son las 2 cargas negativas? El oxígeno siempre tiene 2 negativas. Entonces, ¿qué pasa? Como hay 2 negativas y 2 positivas, pues entre ellas forman una molécula neutra. ¿Listo? Eso es lo que se tiene que explicar de eso. Bien. Al ser dipolo, forman enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. ¿Qué pasa? Como nosotros tenemos, fíjense en estas naranjas de acá. ¿Sí ven? Esas naranjas de aquí son los hidrógenos. ¿Sí los ven? Entonces, el hidrógeno que dijimos, ¿que era positivo o negativo? El hidrógeno es positivo. Como el hidrógeno es positivo,
Entonces, él se va a sentir atraído por los negativos, es decir, por otros oxígenos de otras moléculas. Entonces, lo que va a empezar a hacer es que se va a unir a otros oxígenos y así van formando las cadenas de muchas moléculas de agua para que al final formen lo que ustedes conocen normalmente como una gota de agua. ¿Listo? O sea, muchas moléculas unidas Profesor. entre sí forman una gota de agua, por ejemplo. ¿Sí, John? No, Uy, Julián. Julián. Sí, Sería tan Julián. amable de repetir eso porque se me fue el internet y no escuché. Ok, Julián. Profe, ¿es posible calcular, o sea, la cantidad de moléculas que hay en una gota de agua o no? Pues más que... Voy a repetir a Julián y le contesto la pregunta, ¿listo? Sí, Sí. usted Entonces, dijo que... Ajá. Entonces, lo que usted ve en esta imagen es que estas cositas naranjas de aquí son los hidrógenos. Y como los hidrógenos Positivos. están cargados positivamente, van a ir a buscar una carga negativa. Y esa carga negativa puede ser otra molécula de agua. ¿Por qué? Porque aquí tiene este oxígeno que es negativo. Entonces, como este es positivo y este es negativo, entonces van a unirse. Y cuando se unen, empiezan a formar cadenas de muchas moléculas de agua. Y eso es lo que nosotros conocemos como agua. Muchas moléculas de agua unidas entre sí. ¿Listo, Julián? Oh, wow. Muchas de esas es una sola gota, ¿cierto? ¿Cómo? Muchas de esas, no sé, un número indefinido podría ser una gota de agua. Sí, exacto. O sea, estos iones son de un tamaño microscópico, ¿listo? Entonces, en una gota de agua ya existen muchísimas moléculas de este tipo, de H2O, ¿listo? Entonces, y para responderle de una vez la pregunta de Esperandio, ¿cómo se calcula cuántas moléculas de agua hay, por ejemplo, en una gota de agua? En realidad sí se tiene una relación, y es que por cada mol de agua, por una mol de agua completa, existen 6 bueno, el número de Avogadro, que ahorita no me acuerdo cuál es, Sí. que es como 6.12 por 10 a la 23, una vaina así. Es un número gigantísimo. O sea, son muchos miles de millones de moléculas de agua que hay en una sola mol. ¿Listo? Entonces, eso se hace con el número de Avogadro, eso ya está calculado. Los que permiten que, o sea, estos dipolos permiten que estas moléculas se mantengan unidas, o sea, que haya cohesividad. Es decir, que hayan esos iones positivos y esos negativos, hacen que el agua tenga esa cohesividad, o sea, que tenga como esa unión entre sí. Y que el agua sea líquida a temperaturas que otras sustancias son gaseosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo normal es que en las sustancias, cuando se les sube la temperatura, pues esas moléculas tienden a separarse, ¿listo? Y cuando se separan esas moléculas es que las sustancias se vuelven gaseosas. Pero ¿qué pasa? El agua, como tiene tanta cohesividad, puede alcanzar temperaturas muy altas antes de volverse gaseosas, ¿listo? Para que el agua se vuelva gaseosa, ustedes saben que tiene que llegar más o menos a los 100 grados centígrados. Bien, esto es lo que les estaba explicando más o menos, los enlaces de hidrógeno entre las moléculas del agua. El hidrógeno va y busca su oxígeno y se van pegando aquí las moléculas. Eso es básicamente lo que les estaba explicando ahorita. Esos enlaces por puentes de hidrógeno son aproximadamente un 20avo más débiles que los enlaces covalentes, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos enlaces que hay aquí, los enlaces que hay en una misma molécula, son 20 veces más fuertes que los que se forman de moléculas entre sí. El hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras moléculas unidas también por puentes de hidrógeno permite que se forme en el seno del agua una estructura ordenada de tipo reticular. Es decir, todas esas muchas unidas al final van a formar como una retícula. Entonces, si aquí hay una, entonces aquí hay otras dos y aquí hay otras dos y todas van formando entre sí, como imagínense ustedes una rejilla o un alambre o algo así, ¿sí me entienden? Como todas unidas entre sí forman como una rejilla. Responsable en gran parte del comportamiento anómalo y de sus propiedades físicas y químicas. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, profe, Sí, todo claro. yo me dio Julián. curiosidad de saber que cuando el agua tiene ciertos sustancias pues no sanas o no potables para el consumo humano, al hervirla, usted dijo que eso no, que se separan las moléculas, o sea, eso separa
Sí, Eso es contaminación del agua. creo entenderle su pregunta, Julián. A ver, lo primero que hay que decir es que los contaminantes en el agua o las sustancias que hacen que el agua no sea solamente agua pueden estar de diferentes maneras. Pueden estar dentro de la retícula. ¿Cuándo están dentro de esa retícula o dentro de esas uniones? Cuando se disuelven. Por ejemplo, el ejemplo claro es la sal. Cuando ustedes agregan sal al agua, ustedes no ven las partículas de sal por ahí nadando, sino que la sal se disuelve en el agua, o sea, es decir, entra como a formar parte de esa retícula. Y existen otro tipo de contaminantes que son los que no se disuelven. Por ejemplo, si ustedes hacen el mismo ejercicio, pero por ejemplo con un poquito de arena, por más de que ustedes revuelvan y revuelvan y revuelvan y revuelvan el agua con arena, la arena nunca se va a disolver en el agua, siempre queda como sólido, como un sólido ahí. Entonces, ahí tenemos dos tipos de contaminantes claves. Unos son los sólidos que se disuelven, o sea, los sólidos disueltos, y los otros son los sólidos suspendidos. ¿Listo? Lo que puede pasar normalmente, ¿qué es? Que de pronto usted al hervir el agua, sí puede deshacerse de algunos de los sólidos que están disueltos. Obviamente eso también depende de su punto de ebullición, pero en cambio con los sólidos suspendidos usted no puede evaporarlos, porque ellos simplemente son unos sólidos que se van a quedar ahí. Lo que hace uno normalmente con los sólidos que están ahí suspendidos es hacer una filtración, que era más o menos lo que nos explicaba Esperandi, me parece. ¿Sí? ¿Sí le contesté su pregunta, Julián? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Responsable en gran parte del... Bueno, bien, eso ya lo había dicho. ¿Listo? Entonces, los estados del agua. Entonces, fíjense que cada una de estas bolitas es lo mismo que teníamos al principio, que son, las bolitas rojas representan los oxígenos y las bolitas blancas representan los hidrógenos. Entonces, cuando nosotros tenemos el agua en estado sólido, al que llamamos hielo, que es desde los 0 grados de para atrás, el agua ya se encuentra en estado sólido, es decir, el agua se congela. Cuando el agua se congela, forma estas estructuras que ustedes ven acá. ¿Listo? Ya después, cuando el agua pasa de estar en estado sólido a estado líquido, pasamos por esta etapa de aquí, que es el hielo fundente, en la que, ¿qué es lo que está pasando? Estas moléculas se empiezan a separar un poco para llegar a tomar esta forma de aquí, que es la forma del agua líquida. El agua líquida, como les decía ahorita, es cuando la temperatura está entre 0 y 100 grados centígrados. Y ya cuando el agua se evapora, es decir, cuando supera los 100 grados centígrados, cada una de las moléculas coge por aparte. Y ahí eso es lo que se forma cuando, lo que llamamos nosotros el vapor de agua. Bien, una de las características más singulares y más extrañas que tiene el agua es que el hielo, o sea, la parte sólida, flota en la parte líquida. ¿Listo? La parte sólida flota en la parte líquida. El agua es una de las únicas sustancias que ocurre eso, que su parte sólida flote sobre su parte líquida. Y eso se debe precisamente a la distribución de las moléculas. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura de aquí del hielo ocupa mucho más espacio que la que ocupa el agua líquida. Es por eso que el agua líquida es más densa que el agua sólida y por eso es que el hielo flota. El hielo, o sea, la parte sólida del agua es la única que puede flotar sobre su parte líquida. Si ustedes toman cualquier otro ejemplo, como por ejemplo, no sé, el oro. Si ustedes tienen oro fundido y un lingote de oro, pues el lingote de oro se precipita, o sea, no va a flotar. Entonces, esa es una particularidad que tiene el agua. La estructura de la molécula de agua o la de cualquier otra sustancia va desordenándose en forma creciente, es decir, aumenta su entropía a medida que aumenta la temperatura. ¿Qué quiere decir que aumenta su entropía? Que cada vez está siendo más desordenada. Si ustedes se dan cuenta, aquí esto se ve todo ordenadito, como una cuadrícula, como bien bonito. Y a medida que aumenta la temperatura y aumenta la entropía, aumenta el desorden que hay entre esas partículas. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Negativo. Profe, una pregunta. Sí. Cuando el agua o sea, cuando se evapora después de la evaporización, se vuelve a formar normal, ¿verdad? Sí, o sea, fíjese aquí en este último paso cuando dice agua en ebullición.
A pesar de que las moléculas se están separando entre sí, la molécula como tal de agua sigue siendo un oxígeno y dos hidrógenos, o sea, sigue siendo agua. Lo que pasa es que queda, es como en forma de gas, ¿me entiende? Queda en el aire. ¿Sí? Johan, creo que era que me estaba preguntando. Está trabando la llamada. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? señor. Ya está claro. Ok, bien. Ahora sí. Bien, vamos con las propiedades físico-químicas. ¿Listo? Lo que les decía, la acción disolvente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted agrega una sal o un ácido, el agua tiene la propiedad de disolverla, es decir, meterlo entre sus moléculas. Lo otro que hablábamos es que el agua tiene una fuerte cohesión entre sus moléculas, es decir, que cuando forman esos puentes tienen mucha fuerza y son muy difíciles de romper, o muy difíciles de romper. Bien, además de eso, fuerza de adhesión elevada, ¿listo? Es decir, que el agua se puede adherir fácilmente a las superficies por donde se encuentre. Además, tiene elevada tensión superficial, ¿listo? Que eso seguramente lo vamos a ver después cuando ustedes vean mecánica de fluidos. Elevados puntos de fusión y de ebullición, es decir, que el rango para que se convierta en sólido y para que se convierta en líquido es un rango muy amplio, son 100 grados centígrados, y eso pues es un rango muy, muy amplio. Elevado calor específico, elevado calor de vaporización. Estas dos últimas son importantes en la regulación de la temperatura. La elevada constante dieléctrica, es decir, que el agua simplemente con una sal se puede volver una muy buena conductora. Y bajo grado de ionización. ¿Qué quiere decir de ionización? Que el agua, como tiene tan unidas sus partículas, no forma tan fácil iones no suelta tan fácil sus iones ni de hidrógeno ni de oxígeno. ¿Listo? Bien, estas son algunas de las propiedades físico-químicas. Otras serían las propiedades bioquímicas, ya hablando un poco de la parte biológica. Los seres vivos se han adaptado para utilizar químicamente el agua en dos tipos de reacciones. ¿Listo? Entonces, los seres vivos utilizan el agua de dos formas. Los seres que son autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento y que pueden hacer fotosíntesis, es el agua vital para que las enzimas, para que esas enzimas que producen el alimento puedan sintetizar el dióxido de carbono y convertirlo en glucosa, ¿listo? Así como es importante y como es esencial y vital los rayos del sol para hacer la fotosíntesis, el agua también es una enzima vital para los átomos de hidrógeno. Recuerden ustedes que una molécula de glucosa es C6, o sea, 6 átomos de carbono, H12, o sea, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿listo? Ese oxígeno y el carbono lo pueden adquirir del dióxido de carbono, pero el hidrógeno lo obtienen a partir del agua. Es decir, que si no existe agua, tampoco se puede sintetizar el alimento. Y en las reacciones de hidrólisis, ¿qué significa la hidrólisis? La hidrólisis es el rompimiento del agua en átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno aparte. Es decir, en la hidrólisis lo que se hace es separar el oxígeno del hidrógeno, en que las enzimas hidrolíticas han explotado la capacidad del agua para romper determinados enlaces hasta degradar los compuestos orgánicos en otros más simples durante procesos digestivos. Eso es lo que hace nuestro estómago con el agua. ¿Listo? Entonces, como tenemos alimento y como tenemos todo el sistema digestivo trabajando, lo que hace es que cuando la comida se empieza a degradar, se une con los átomos de hidrógeno que vamos soltando a partir de la hidrólisis y de esa forma podemos, digamos que asimilar todos los nutrientes que tenemos. Bien. ¿Cómo es lo de que se separa? ¿Cómo es lo que se separa el hidrógeno del Sí, la hidrólisis es un proceso mediante el cual lo que hace el cuerpo es romper los puentes de hidrógeno para separar el oxígeno y el hidrógeno que hay dentro del agua. ¿Listo?
Pero de un enlace o sea, de las moléculas todas juntas o de simplemente del hidrógeno positivo, oxígeno negativo, Sí, hidrógeno positivo. lo que pasa es que cuando usted hace esos rompimientos por medio de la electrólisis, lo que hace al separar los hidrógenos de los oxígenos es formar gas de hidrógeno, o sea, H2, y formar gas de oxígeno, que es O2, ¿listo? Y ese oxígeno, pues, primero es necesario en la respiración y el hidrógeno es necesario para sintetizar todos digamos, los alimentos. Sí, pero creo que no me estoy explicando bien. Lo que se rompe es, o sea, va a quedar un hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno, o sea, No, por separado, o va a no. quedar un hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno y aparte el otro. No, un hidrógeno no puede quedar solo. Los hidrógenos, ese hidrógeno que hay ahí se une con el otro hidrógeno y forma gas de hidrógeno, o sea, H2. ¿Listo? Eso por Sí. un lado. Y lo que hace es que el oxígeno que quedó aquí solo se une con otro oxígeno que haya quedado solo y produce gas de oxígeno, que es O2. Entonces, por un lado tenemos la producción en la electrólisis, por un lado la producción de gas de hidrógeno y por el otro la producción de gas de oxígeno. ¿Listo? Ujú. Bien. Vale. Bien, hasta ahí va esta presentación, chicos. Y lo que quiero que hagan ahora es que lo que van a hacer el resto de la clase, ya les voy a contar qué es. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento que voy a traer el libro que van a buscar ustedes en internet para esto. Esperen un momento. Creo que estoy grabando.